Bueno, es bastante amplia la rama de la fonoaudiología. Nos dedicamos a la parte de voz, como te decía, reeducación de voz, cuando hay disfonías, ya sea niños, adolescentes, adultos. Después a la parte del lenguaje, los niñitos que no hablan o que hablan mal, los adultos también que pierden el lenguaje por un accidente cerebrovascular, por ejemplo, también. Después a la gente que tiene cáncer de laringe, le sacan la laringe, que son los laringectomizados, tienen que volver a hacer reeducación de voz para poder hablar, Claro. porque si no quedan mudos, le sacan toda la laringe. Tartamudez, respiración, por ejemplo, los niños que respiran por la boca, que es una patología muy importante. En este caso se relaciona con la odontostomatología, también con la parte odontológica, porque se detiene el crecimiento de la cara, los huesos se deforman, la parte de los huesos, los dientes, la mordida, la deglución se altera, o sea, hay toda una alteración importante también que estamos ahí en relación con la parte de odonto. ¿Por cuál patología más vienen a las consultas, digamos? ¿Cuál es? Más que todo por los trastornos de lenguaje infantil. La mayoría, antes no le llevaba mucho el apunte, antes te acuerdas que se decía, es chiquito, ya va a hablar, hay que esperar. Bueno, se vio con los años que no hay que esperar mucho, que cuando uno ve que un chiquito tiene 2 años y no habla, ya va bastante atrasado. Porque ¿Por qué se da eso de que a los 2 años todavía no emite nada, no habla, digamos? Todos son... Y por lo general son cuestiones neurológicas, ¿no? Pero un déficit de memoria auditiva, por ejemplo, de atención y memoria auditiva, un déficit intelectual también puede ser. Hay varios factores, pero antes se decía que era el frenillo corto de la lengua. Claro. Eso es un mito, sí, un mito, porque uno puede hablar con el frenillo puesto ahí y hablar lo mismo, ¿ves? Claro. Puedo hablar con todo igual, o sea, no es el tema del lenguaje. Claro. El chico puede hablar, pronunciar mal, incluso con el frenillo corto, pero no dejar de hablar. Claro. Si cuando un niño no habla, por ejemplo, es bastante serio. Al año el niño ya tiene que empezar a decir las primeras palabras. Claro, es normal. Si tiene 2 y todavía no dice ni las primeras palabras, te imaginas, es viste que en los niños más chiquitos se nota mucho este tema de que el desfasaje es mayor, porque tienen 1 año de retraso. En 2 de vida tienen 1 año de retraso. Claro. Ya. Claro. ¿Y qué tiempo les lleva para hablar correctamente o para empezar a hablar? Y depende del caso, depende de lo que sea, porque la causa no es una, hay muchos factores. Los factores ambientales también son muy importantes, los factores emocionales son muy importantes, no solo lo neurológico, sino lo psicológico también es muy importante. Hay que investigar y llegar al punto. Hay que investigar, a ver cuál es la causa. Nosotros los fonoaudiólogos nos dedicamos justamente a descubrir cuál es la causa por la cual este niño no está aprendiendo a hablar, qué está fallando en esta cadena de aprendizaje. Entonces trabajamos esta causa para que el niño solo vaya aprendiendo a hablar, porque en realidad no es que nosotros estemos atrás a ver, decir, repetir, no lo hacemos repetir. No estamos enfrente del espejo haciendo sacar la lengua para que hable, porque la lengua se la puede mover perfectamente. El tema es el cerebro, que no está organizándose los sonidos del lenguaje para formar las palabras para formar las frases para formar un texto. ¿Sí? Uno ve niñitos que tienen 5 años y hablan todavía como un telegrama. Claro. Sí, que tienen como un lenguaje muy corto todavía, muy escaso, y vos ves que no utilizan ni artículos ni preposiciones, o sea, no pueden armar la frase completa. Eso ya es anormal. Lo normal es que el niño hable, empieza a hablar al año, a los 2 años empieza a querer empezar a hacer frases, a los 3 ya hace frases, porque a los 3 ya hace frases, capaz que no están tan completas, pero a los 4 ya están completas, tienen que estar totalmente completas, aunque pronuncien mal algunos fonemas, algunas letras. Claro. ¿Sí? No es importante que a los 4 años esté hablando perfecto. Las niñas hablan perfecto, ¿viste? Tienen 3 años, vos las escuchás hablar bárbaro. Pero no todos los niños son iguales, no todos los niños son iguales. A los 5 años el chico tiene que hablar bien, ya sin defectos ni siquiera de pronunciación a los 5 años. Claro. Gracias a Dios, ahora desde el jardín se detectan temprano a los 4 años, entonces vienen ya, porque después evitamos un trastorno de aprendizaje de lectura y de escritura en primer grado. No todos los chicos tampoco tienen problemas de lectura y escritura. Algunos chiquitos pronuncian mal y escriben bien. Otros hablan bien y escriben mal, porque a la vez también el lenguaje no es solamente hablar. El lenguaje también es comprender lo que se habla. Claro. Es pensar con palabras. Cuando nosotros no hablamos con nadie,
tenemos un lenguaje interior que se llama, que hablamos con nosotros mismos adentro de la cabeza. Ese lenguaje es, pero fundamental que esté bien armado, bien organizado para aprender a leer y escribir. Y eso los papás no se dan cuenta. ¿Sí? Lo que se muestra es como la fiebre, el síntoma que se muestra es la mala pronunciación. Pero hay que ver qué hay adentro de esto, ¿no? O sea, ¿por qué?